Imagina esto. Estás caminando por la orilla de un lago tranquilo en México. El agua es cristalina. Y de pronto, entre las plantas acuáticas, ves unos ojos negros que te observan fijamente. Una pequeña criatura con branquias rojas como plumas se mueve lentamente, casi como si flotara en otro mundo. Ese ser, que parece salido de un cuento de fantasía, no es un personaje inventado. Es real. Y su nombre es Axolote. Bienvenidos a Ojo Curioso, el canal donde exploramos los misterios más fascinantes del reino animal y de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en un enigma vivo, una criatura que ha desconcertado a científicos, inspirado leyendas y desafiado las reglas más básicas de la biología. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no es solo un animal, es casi un mito con branquias. El axolote, conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, es un anfibio que, a diferencia de la mayoría de sus parientes, nunca completa su metamorfosis. Mientras las ranas y salamandras pasan de larvas acuáticas a formas adultas terrestres, el axolote permanece toda su vida en estado larval, viviendo bajo el agua, respirando por branquias externas y manteniendo un aspecto juvenil, incluso en la edad adulta. Esta extraña característica se conoce como neotenia y es una de las muchas rarezas que han hecho del axolote una figura casi legendaria. Pero su aspecto no es lo único misterioso. Lo que realmente lo ha hecho famoso es su asombrosa capacidad para regenerar partes de su cuerpo. No estamos hablando de curar heridas pequeñas, sino de regenerar patas enteras, partes de su corazón, e incluso se han documentado casos de regeneración de porciones de su cerebro y médula espinal. Es como si la naturaleza le hubiera dado un superpoder que la mayoría de las especies, incluidos nosotros los humanos, ni siquiera podemos imaginar. En este viaje vamos a explorar su historia desde las profundidades, desde la mitología azteca hasta los laboratorios de investigación más avanzados del mundo. Descubriremos por qué algunos lo llaman el animal inmortal y cómo, a pesar de su resistencia biológica, está peligrosamente cerca de desaparecer para siempre. Pero antes de comenzar, piensa en esto. En un mundo donde las criaturas luchan por adaptarse para sobrevivir, ¿qué significa realmente no cambiar nunca? ¿Es una ventaja o una sentencia de muerte? Hoy no solo conocerás los secretos del axolote, también entenderás por qué su historia es un espejo de nuestra propia relación con la naturaleza. Un equilibrio frágil entre admiración, explotación y olvido. Prepárate para adentrarte en un mundo donde ciencia y mito se entrelazan. Donde un pequeño anfibio de aspecto adorable esconde el poder de burlar la muerte. Al menos por un tiempo. Bienvenido al enigma del axolote. Mucho antes de que los científicos observaran al axolote bajo microscopios de última generación, ya era protagonista de relatos que pasaban de generación en generación. Los aztecas, que habitaban el Valle de México hace siglos, no veían en él simplemente un animal. Para ellos, el axolote estaba profundamente conectado con sus dioses y su cosmovisión. En la mitología azteca, Xolotl era el dios del fuego y de la deformidad, gemelo de Quetzalcóatl. Según la leyenda, los dioses exigieron un sacrificio para poner en movimiento el sol y la luna. Xolotl, temiendo la muerte, huyó y se transformó en varias criaturas para esconderse. Primero se convirtió en una planta de maíz, luego en un maguey, y finalmente en un axolote, escondiéndose en las aguas de los lagos. Este mito explica por qué el axolote es visto como símbolo de resistencia y astucia. No se trata solo de un animal, sino de una encarnación divina que escapó del destino gracias a su capacidad de transformación. Y curiosamente, esa misma capacidad de transformarse quedó detenida en su ciclo vital, pues el axolote, a diferencia de sus parientes, no completa la metamorfosis. En la cultura mexica, el axolote también estaba asociado a presagios y mensajes espirituales. Algunos creían que si uno aparecía cerca de un poblado, anunciaba cambios importantes, buenos o malos, dependiendo del contexto. Otros aseguraban que su carne, preparada de cierta forma, podía curar enfermedades.
Estas creencias se extendieron incluso después de la llegada de los españoles. Cronistas de la época colonial mencionaron al axolote como una rareza local, un monstruo pequeño de agua dulce que podía comerse y que, según rumores, daba fuerza y vitalidad a quien lo probara. Aunque con el tiempo la ciencia reemplazó a la mitología como forma de explicar sus características, estas leyendas siguen vivas en la cultura popular mexicana. Hoy, el axolote aparece en murales, artesanías y hasta en billetes, recordando su importancia simbólica. Si la mitología lo pintó como un dios disfrazado, la ciencia lo presenta como un prodigio biológico. La capacidad regenerativa del axolote es tan extraordinaria que ha despertado el interés de investigadores de todo el mundo. Cuando un axolote pierde una extremidad, en lugar de cicatrizar como lo haría un humano, su cuerpo activa un proceso único. Las células de la zona lesionada se desdiferencian, es decir, regresan a un estado similar al de las células embrionarias. Luego, estas células se reorganizan y crecen para formar la estructura perdida, con músculos, nervios, huesos y piel perfectamente funcionales. Lo más sorprendente es que este proceso puede repetirse varias veces sin dejar cicatrices visibles ni pérdida de funcionalidad. Además, no se limita a extremidades, partes del corazón, pulmones y hasta secciones del cerebro han sido regeneradas exitosamente en experimentos controlados. Este fenómeno ha llevado a algunos científicos a considerarlo la clave para futuros avances en medicina regenerativa. ¿Imaginas un día en que los humanos podamos regenerar un órgano perdido gracias a lo aprendido de un axolote? Sin embargo, todavía hay preguntas sin respuesta. ¿Por qué el axolote conserva estas habilidades mientras que otros anfibios y vertebrados las han perdido? ¿Qué mecanismos genéticos y moleculares están detrás de esta capacidad? El estudio de su genoma, que resultó ser 10 veces más grande que el humano, está revelando pistas, pero el misterio no está resuelto. A lo largo de los años, ha habido relatos sorprendentes que parecen confirmar la inmortalidad del axolote. Un caso documentado en un laboratorio de Estados Unidos describe a un axolote que perdió las 4 extremidades debido a una infección. En cuestión de meses, todas volvieron a crecer, perfectamente formadas, y el animal vivió varios años más en perfecto estado. En México, pescadores de Xochimilco cuentan historias de axolotes que han aparecido después de temporadas de sequía, como si hubieran resucitado de la nada. Aunque la explicación científica apunta a su resistencia y capacidad de enterrarse en el lodo para sobrevivir, la imagen de un animal que regresa del mundo de los muertos sigue alimentando su aura mítica. También hay historias de axolotes que, al ser llevados a acuarios domésticos, han vivido más de 15 años, desafiando las expectativas de vida promedio de otras especies similares. El axolote es más que un animal curioso. Es un recordatorio viviente de que la naturaleza guarda secretos que aún no entendemos por completo. Su capacidad para regenerarse, su conexión con leyendas antiguas y su resistencia ante cambios drásticos lo convierten en un verdadero enigma. Sin embargo, este animal inmortal enfrenta una amenaza mortal: la destrucción de su hábitat y la contaminación de los canales de Xochimilco lo han llevado al borde de la extinción en estado salvaje. Paradójicamente, mientras miles de axolotes viven en laboratorios y acuarios alrededor del mundo, en su hogar natural, cada vez quedan menos. Proteger al axolote no es solo salvar a una especie, es preservar un pedazo de historia, cultura y ciencia viva. Así que, la próxima vez que veas la imagen de un axolote, recuerda que no es solo un anfibio con cara sonriente. Es un símbolo de supervivencia, misterio y esperanza. Gracias por acompañarnos en Ojo Curioso. Si te ha gustado este viaje, suscríbete, comparte y sigue explorando con nosotros los secretos del mundo. Hasta la próxima. Y que la curiosidad nunca muera.